Día 189. Escuchamos el día de hoy el segundo libro de las Crónicas, del capítulo 19, versículo 1, al capítulo 20, versículo 37. Enseguida el libro de los Proverbios, del capítulo 8, versículo 1 al 21. Y finalizamos con el libro de los Hechos de los Apóstoles, del capítulo 12, de los versículos 1 al 19. Le pido al Señor que ilumine tu mente y tu corazón, que guíe tus pasos. Del segundo libro de las Crónicas. Josafat, rey de Judá, volvió en paz a su casa en Jerusalén, pero el vidente Jehú, hijo de Hananí, salió al encuentro del rey Josafat y le dijo: «¿Vas a ayudar a un impío y vas a tener especial aprecio a los que odian al Señor? Por eso la cólera del Señor está contra ti. Pero también se han hallado cosas buenas en ti, puesto que has arrancado las aceras de la tierra y has decidido en tu corazón buscar a Dios». Josafat residía en Jerusalén, pero de nuevo salió a visitar a su pueblo desde Berseba hasta las montañas de Efraín, acercándose al Señor, Dios de sus padres. Estableció jueces en todo el territorio de Judá, en cada una de las ciudades fortificadas, y les indicó: «Mira lo que hacen, porque no juzgan para los hombres, sino para el Señor. Él estará con ustedes cuando dicten sentencia. Así pues, que el temor del Señor esté ante ustedes. Obren teniendo en cuenta que en el Señor nuestro Dios no hay iniquidad, ni preferencias personales, ni aceptación de sobornos». También en Jerusalén Josafat instituyó algunos levitas, sacerdotes y cabezas de familia de Israel para juzgar en nombre del Señor y para solucionar los pleitos de los habitantes de Jerusalén, y les ordenó: «Obren en el temor del Señor, con fidelidad y con integridad de corazón. Ante cualquier pleito que les presente uno de sus hermanos que reside en su ciudad, sea por delito de sangre o por una ley, un mandamiento, un decreto o una norma, ustedes instrúyanlo para que no se hagan culpables ante el Señor y no recaiga sobre ustedes y sobre sus hermanos la ira del Señor. Obren así y no serán culpables». Amasías, sumo sacerdote, los presidirá en las causas religiosas, y Zebadías, hijo de Ismael, príncipe de la casa de Judá, en todas las causas referentes al rey. Los levitas están a su disposición como escribas. Manténganse firmes y trabajen. El Señor está con el que obra bien. Después de una temporada, los moabitas, los amonitas y algunos de los meunitas declararon la guerra a Josafat. Vinieron a anunciarle: «Vienen contra ti una gran muchedumbre del otro lado del mar muerto, de Edom. Están en Hasazón Tamar, es decir, en Engedi». Josafat, aterrorizado, decidió recurrir al Señor y promulgó un día de ayuno por toda Judá. Se reunieron todos los de Judá para implorar al Señor. De todas las ciudades de Judá vinieron para invocar al Señor. Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en el templo del Señor, de frente al atrio nuevo, y exclamó: «Señor, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú el Dios del cielo? Tú dominas sobre todos los reinos de las naciones. En tu mano está la fuerza y el poder, y nadie puede resistirte. Tú, Dios nuestro, has arrojado de esta tierra a sus habitantes delante de tu pueblo Israel, y se la has dado a los descendientes de Abraham, tu amigo para siempre. Ellos la han habitado y han construido un santuario en honor de tu nombre, diciendo: si nos sobreviene alguna desgracia, espada, peste o hambre, nos presentaremos ante este templo y ante ti, porque en este templo está tu nombre. Clamaremos en nuestra angustia, y tú nos escucharás y nos salvarás. Ahora, mira lo que hacen los amonitas, los moabitas y los de la montaña de Seir, a los que no permitiste que los invadieran los israelitas cuando venían de Egipto. Y por eso dieron un rodeo y no los destruyeron. Ahora ellos nos la pagan viniendo a desposeernos de la heredad que nos habías dado. ¿No harás justicia, Dios nuestro, con ellos? Nosotros no tenemos fuerza para hacer frente a tanta muchedumbre que viene sobre nosotros. No sabemos qué hacer. Por eso tenemos nuestros ojos puestos en ti». Todos los de Judá estaban en pie ante el Señor, con sus pequeños, sus mujeres y sus hijos. Entonces Yahaziel, hijo de Zacarías, hijo de Benaías, hijo de Yehiel, hijo de Matanías, el levita, de los hijos de Asaf, se sintió invadido por el Espíritu del Señor en medio de la asamblea y dijo: «Atiéndanme, habitantes todos de Judá y de Jerusalén, y tú también, rey Josafat. Así dice el Señor: ustedes no teman ni se acobarden ante esta gran multitud, porque esta guerra no es cosa de ustedes, sino de Dios. Mañana bajen contra ellos, subirán por la cuesta de Cis y podrán sorprenderlos en el final del valle que está frente al desierto de Jeruel.
En esta ocasión no les corresponde a ustedes luchar. Deténganse y quédense contemplando la salvación que el Señor va a obrar a favor de ustedes, de Judá y Jerusalén. No teman y no se acobarden. Salgan mañana a su encuentro, que el Señor estará con ustedes. Josafat se inclinó rostro en tierra, y todo Judá y los habitantes de Jerusalén se postraron ante el Señor para adorarlo. Los levitas entre los hijos de Quehat y de Coré se levantaron para alabar al Señor, Dios de Israel, a grandes voces. Se levantaron temprano y salieron hacia el desierto de Tecoa. Cuando iban andando, se paró Josafat y dijo: Escúchenme, habitantes de Judá y de Jerusalén. Confíen en el Señor su Dios y permanecerán seguros. Confíen en sus profetas y tendrán éxito. Tuvo consejo con el pueblo y designó al grupo de cantores del Señor para que le alabasen con santo esplendor y salieran delante de los hombres armados cantando: Alaben al Señor, porque su misericordia es eterna. En el momento en que comenzaron los cantos de alegría y de alabanza, el Señor provocó desacuerdos entre los amonitas, los moabitas y los de las montañas de Seir, que habían venido contra Judá, y fueron derrotados. Los moabitas y los amonitas se enfrentaron contra los habitantes de las montañas de Seir hasta entregarlos al exterminio y destruirlos. Y cuando terminaron con ellos, se dedicaron a destruirse unos a otros. Cuando los de Judá llegaron a la colina, desde donde se divisaba el desierto, miraron hacia la muchedumbre de los enemigos y todos eran cadáveres esparcidos por la tierra, sin que nadie hubiera escapado. Josafat y su gente se acercaron a saquear los despojos. Encontraron animales de carga, riquezas, vestidos y objetos preciosos en abundancia. Se apoderaron de todo hasta que ya no podían llevar más, y estuvieron 3 días recogiendo el botín, porque era muy abundante. El 4.º día se reunieron en asamblea en el valle de Beracá, puesto que ahí bendijeron al Señor. Impusieron a aquel lugar el nombre de Valle de Beracá, nombre que dura hasta hoy. Después, todos los de Judá y de Jerusalén, con Josafat a la cabeza, emprendieron la vuelta a Jerusalén llenos de alegría, porque el Señor les había colmado de gozo a costa de sus enemigos. Llegaron a Jerusalén y se dirigieron al templo con arpas, cítaras y trompetas. El terror de Dios se apoderó de todos los reinos de los distintos países cuando supieron que el Señor había combatido contra los enemigos de Israel. El reinado de Josafat gozó de tranquilidad. Dios le concedió sosiego con todos los de alrededor. Josafat, por lo tanto, reinó sobre Judá. Tenía 35 años cuando subió al trono y reinó 25 años en Jerusalén. El nombre de su madre era Asubá, hija de Silhi. Siguió la conducta de su padre Asá y nunca se desvió de ella, obrando siempre con rectitud a los ojos del Señor. Sin embargo, no suprimió los lugares altos, y el pueblo todavía no estaba firme en su corazón para adherirse al Dios de sus padres. El resto de los hechos de Josafat, desde los primeros hasta los últimos, están escritos en las crónicas de Jehú, hijo de Hananí, incluidas en el libro de los reyes de Israel. Al final Josafat, rey de Judá, se asoció con Ocosías, rey de Israel, que llevaba una conducta impía. Se asoció con él para poder construir grandes naves capaces de llegar a Tarsis. Las construyeron en Esión-Geber. Pero Eliezer, hijo de Dodaías, de Maresá, profetizó sobre Josafat: Por haberte asociado con Ocosías, el Señor ha quebrado tu obra. En efecto, las naves se rompieron y no pudieron salir hacia Tarsis. Del libro de los Proverbios, capítulo 8, versículo 1 al 21. ¿No está gritando la sabiduría y la prudencia alzando su voz? En la cima de las alturas, junto al camino, firme en medio de los senderos, junto a las puertas, a la entrada de la ciudad, en los umbrales de los portones, grita con júbilo. A ustedes, los hombres, grito. Mi voz se dirige a los hijos de Adán, que nos adquieran astucia, los insensatos adquieran cordura. Escuchen, que les anuncio cosas importantes, y abro mis labios con palabras rectas. Mi boca pronuncia la verdad, y mis labios abominan la maldad. Todos los dichos de mi boca son justos, nada tienen de retorcido ni falso. Todos son evidentes para el buen entendedor, y rectos para quien encuentra el saber. Tomen mi instrucción y no la plata, y la ciencia en vez del oro fino, que la sabiduría vale más que las perlas, más apetecible se le iguala. Yo, la sabiduría, habito con la sagacidad y encuentro la ciencia de la reflexión. Temer al Señor es odiar el mal. Arrogancia y orgullo, conducta mala y boca falsa, yo detesto. Míos son el consejo y la destreza, míos el discernimiento y la fortaleza. Por mí reinan los reyes, trados promulgan justicia. Por mí gobiernan los príncipes y los nobles administran justicia. Yo amo a los que me aman,
y quienes me buscan de madrugada me encuentran. Conmigo hay riquezas y gloria, gran fortuna y justicia. Más vale mi fruto que el oro fino, y mi ganancia que plata escogida. Por las sendas de la justicia camino, por medio de los senderos del derecho, para alegar bienes a mis amigos y henchir sus tesoros. Del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 12, versículo 1 y siguientes. En aquel tiempo prendió el rey Herodes a algunos de la iglesia para maltratarlos. Dio muerte por la espada a Santiago, hermano de Juan. Y al ver que esto agradaba a los judíos, decidió prender también a Pedro. Eran los días de los ázimos. Cuando lo apresó, lo metió en la cárcel, entregó a 4 escuadras de 4 soldados para que lo custodiaran, con el propósito de hacerlo comparecer ante el pueblo después de la Pascua. Así pues, Pedro estaba encerrado en la cárcel, mientras la iglesia rogaba incesantemente por él a Dios. Cuando Herodes iba ya a hacerlo comparecer, aquella misma noche dormía Pedro entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, mientras unos centinelas vigilaban la cárcel delante de la puerta. De pronto se presentó un ángel del Señor, y un resplandor iluminó la celda. Tocó a Pedro en el costado, lo despertó y dijo: «Levántate deprisa». Y se cayeron las cadenas de sus manos. El ángel le dijo: «Vístete y ponte las sandalias». Y así lo hizo, y añadió: «Ponte el manto y sígueme». Salió y lo siguió, pero ignoraba que fuera en realidad lo que hacía el ángel. Pensaba que se trataba de una visión. Atravesaron la primera guardia y la segunda, y llegaron a la puerta de hierro que conduce a la ciudad, la cual se les abrió por sí sola. Salieron y avanzaron por una calle, y de repente el ángel lo dejó. Entonces Pedro, vuelto en sí, dijo: «Ahora comprendo realmente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de las manos de Herodes y de toda la expectación del pueblo judío». Consciente de su situación, se dirigió a casa de María, madre de Juan, de sobrenombre Marcos, donde estaban muchos reunidos en oración. Llamó a la puerta del vestíbulo, y al oírlo acudió una sirvienta llamada Rode. Al reconocer la voz de Pedro, de la alegría no abrió la puerta, sino que corrió hacia adentro y anunció que Pedro estaba a la puerta. Ellos le dijeron: «¿Estás loca?». Ella, sin embargo, insistía en que era así. Entonces dijeron: «Será su ángel». Pedro continuaba llamando. Al abrir lo vieron y se llenaron de asombro. Entonces les hizo señas con la mano para que callaran. Relató cómo el Señor lo había sacado de la cárcel y añadió: «Anúncienlo a Santiago y a los hermanos». Salió y partió hacia otro lugar. Cuando se hizo de día, se produjo una gran conmoción entre los soldados por lo que habría ocurrido con Pedro. Herodes lo buscó y, al no encontrarlo, procesó a los guardias y los mandó ejecutar. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Reflexión de este día 189. Seguir el camino del Señor en este mundo provoca oposición. El rey Josafat nombra jueces a lo largo de su reino y los instruye: no juzguen para los hombres, sino para el Señor. Sin embargo, poco después de que él inicie su proyecto de justicia, varias naciones enemigas forman una alianza y planean un ataque. Cuando Josafat lo descubre, busca al Señor y promulgó un día de ayuno por todo Judá. En lugar de confiar en su propia astucia estratégica, confía en el Señor. Al acercarse la batalla, reza otra vez al Señor: ¿no harás justicia, Dios nuestro, con ellos? Nosotros no tenemos fuerza para hacer frente a tanta muchedumbre que viene sobre nosotros. No sabemos qué hacer, por eso tenemos nuestros ojos puestos en ti. Esta es una oración de abandono a la voluntad de Dios en momentos de desesperación. Josafat es modelo para nosotros sobre cómo confiar en el Señor en medio de las tormentas de la vida. Del mismo modo, cuando es encarcelado por el Evangelio, San Pedro confía en el Señor, que envía un ángel para rescatarlo. Ambos muestran la realidad de lo que promete la sabiduría: yo amo a los que me aman, y quienes me buscan de madrugada me encuentran. ¿Cómo se puede buscar a Dios diligentemente hoy?